Masejet Gitin, Dafhaftet Amudalef 29a, 22 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hamevi get be'eretz Israel vechalá harez de meshalcho biyad acher. Veimamarlo, toli emena jefetz peloni, lo yeshalejenu biyad acher, she'en retzono sheyehe pigdono biyad acher. Nos dice la Mishnah lo siguiente: un shaliach, un mensajero, que lleva un get de parte del esposo hacia la esposa, de un lugar a otro lugar dentro de Eretz Israel. Como ya vimos anteriormente, cuando un shaliach lleva un get de un lugar a otro lugar en Israel, no es necesario que el shaliach diga befanei nechtav, en presencia fue escrito y firmado. Entonces el mensajero lo toma del esposo y empieza a hacer su mensajería rumbo hacia la mujer. Y en la mitad del camino se enfermó. Y no puede seguir con la mensajería que fue ordenada, que fue nombrada. ¿Qué hace? Dice la Mishnah, no hay ningún problema. Que este mensajero nombrado por el esposo, él mismo nombre a un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero que le entregue el get a la mujer, y no hay ningún problema, aunque el segundo mensajero no fue nombrado directamente por el esposo. Así nos dice la Mishnah. Sin embargo, nos aumenta la Mishnah que esto es únicamente y solamente cuando el esposo nombró a un mensajero para entregar el get a su esposa. Ahí es que decimos que puede nombrar a este mensajero un segundo mensajero. Pero si le dijo el esposo al mensajero, te nombro como mensajero para entregarle a mi esposa, y adicionalmente quiero que cuando llegues y le entregues el get a mi esposa, tomes un objeto que tiene ella, que pertenece a mí, está depositado con ella, lo tomes y me lo regreses. En este caso, ya que le está encargando una segunda cosa, que es traerle un depósito que tiene en manos de su esposa, y es un objeto particular, puede ser que no le interesa que eso esté en manos de otras personas. Por eso en este caso no va a poder el mensajero nombrar a un segundo mensajero que entregue el get y recoja el objeto. ¿Por qué? Porque puede ser que el dueño del objeto, el esposo, no le interesa que esté en manos de otra persona, sino nada más de él. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Amar Rav Kahana Halatnan. Viene Rav Kahana y nos dice lo siguiente: todo lo que está escrito en la Mishnah, que el mensajero nombrado por el esposo puede nombrar un segundo mensajero, es únicamente y solamente cuando el primer mensajero se enfermó. O sea, que hubo una fuerza mayor. Pero si no se enfermó y el primer mensajero puede entregar el get, pero solo no desea, no está cómodo, en ese caso no está permitido que haga un nombramiento de un segundo mensajero. Así nos dice Rav Kahana. Y pregunta a la Gemara de inmediato: Pshita, halakatani. Obvio, está escrito en la Mishnah que el caso es cuando el mensajero nombrado por el esposo se enfermó. O sea, obviamente que Rav Kahana me viene a decir que es únicamente cuando se enfermó. Está escrito en la Mishnah que es cuando se enfermó. Dice la Gemara: no, Mao de Teima, Huadin de Afalgav, de lo jalá, de ay de katani jalá, urja de milta katani. Kamashmanan, dice la Gemara: no hubiésemos pensado que en la Mishnah, aunque está escrito que se enfermó, hubiésemos dicho que no es únicamente cuando se enfermó. En verdad también si no se enfermó puede nombrar un segundo mensajero. Y la razón que te menciono se enfermó es porque normalmente cuando el primer mensajero quiere nombrar un segundo mensajero, cuando no puede cumplirlo porque tiene una fuerza mayor, cuando se enfermó, porque eso es la normalidad. Por eso te mencionó la Mishnah que se enfermó. Pero en verdad también si no se enfermó uno hubiese pensado puede nombrar un segundo mensajero. Por eso viene Rav Kahana y te enseña: no señor, no. Cuando está escrito se enfermó es únicamente cuando se enfermó puede nombrar un segundo mensajero. Pero si no se enfermó y solo no quiere por comodidad, por confort, ahí decimos que ¿qué? Que no puede nombrar a un segundo mensajero. Bien, la Gemara y analiza por qué. ¿Por qué en ese caso? ¿Por qué cuando se enfermó sí y cuando no se enfermó no? Vamos a ver. Ejidami. Y de amarle holej afalgav de lo jalanami. Veí de amarle at holej afilu jalanami lo. Veí a Shimon ben Gamliel afilu jalanami lo. De Tania. Holej que es del ishti, hare shliach meshalcho biyad acher. את הולך גזל לאשתי, הרי זה לא ישלחנו ביד אחר. רבי שמעון בן גמליאל אומר, בין כך ובין כך, אין השליח עושה שליח. איבייתמה, הולך והוא דחלה, ואיבייתמה, את הולך וחלה שני, ואיבייתמה, רבי שמעון בן גמליאל היא וחלה שני. Viene la Gemara y pregunta y analiza lo siguiente: ¿cuál es el caso? Cuando el esposo hizo el primer nombramiento de este mensajero, ¿sí? Antes que se enfermó, ¿sí? Nombró al primer mensajero. ¿Cuál fue el lenguaje que le dijo? Hay dos opciones. O que le dijo solo, Holech getzel ishti, lleva este get a mi esposa. O que le dijo, tú lleva este get a mi esposa. Otra vez, escuchen bien. Holech getzel ishti, lleva este get a mi esposa. O at holech getzel ishti, tú lleva este get a mi esposa.
Se analiza la Gemara lo siguiente. Si le dijo el esposo al mensajero cuando lo nombró, lleva este get a mi esposa, pues debería ser que también, si él se enfermó, o también si no se enfermó, puede nombrar a qué? A un segundo mensajero, porque ya que no le dijo tú, significa que no le molesta al esposo. Entonces debería ser que está permitido que él nombre a un segundo mensajero, inclusive si no se enfermó. ¿Qué me vas a decir? No, que nuestra Mishnah está hablando en un caso que el esposo le dijo al mensajero, tú lleva este get a mi esposa. Pero si es así, ¿y por eso qué? Y por eso cuando no se enfermó, no puede hacer un segundo mensajero. Pero si es así, también si se enfermó, no debería de poder hacer un segundo mensajero, porque el esposo que le dijo, tú, solo tú y no otra persona. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Qué es de Rabban Shimon ben Gamliel? Rabban Shimon ben Gamliel opina que no hay diferencia entre si el esposo le dijo al mensajero lleva o si le dijo tú lleva. En ambos casos decimos que es como si fuera que le dijo tú y no puede hacer un segundo mensajero. Entonces si es así, según Rabban Shimon ben Gamliel, ya sea que me digas lleva o que el caso es lleva o ya sea que el caso es tú lleva, en ambos casos debería ser que también cuando se enfermó no debería estar permitido. Entonces dice la hermana, no entiendo cuál es el caso de la Mishnah. La Mishnah me dice que el esposo cuando hizo un nombramiento de un mensajero, el primer mensajero, si se enfermó puede hacer un segundo, pero si no se enfermó no. ¿Cuál es el caso? Y la Gemara, antes de responder, trae la baraitá, en la cual está escrito estas alajot que acabamos de mencionar. La baraitá dice lo siguiente, y la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel dice lo siguiente, la baraitá. Si el esposo le dijo, así dice la primera opinión, Tanakama, si el esposo dijo, lleva este get para mi esposa, entonces el mensajero puede hacer un segundo mensajero. O sea, inclusive, si no se enfermó. Si le dijo, tú lleva, ahí el primer mensajero no va a poder nombrar a un segundo mensajero. Así opina la primera opinión. Rabban Shimon opina que ya sea que le dijo lleva, ya sea que le dijo tú lleva, en ambos casos no puede el mensajero nombrar un segundo mensajero. Entonces, ¿cuál es el caso de la Mishnah? Eso es lo que la Gemara está analizando. Y la Gemara da tres explicaciones, tres posibilidades para explicar la Mishnah. Primera es que estamos hablando de nuestra Mishnah según Tanakama, y en un caso que el esposo le dijo al mensajero lleva, no le dijo tú lleva. Y todo lo que está escrito en la baraitá, que cuando le dijo lleva puede nombrar el primer mensajero un segundo mensajero, es únicamente cuando una fuerza mayor, cuando se enfermó. Así podemos explicar la baraitá. Y por lo tanto, nuestra Mishnah, que decimos que un nombramiento, que el primer mensajero puede nombrar un segundo, es únicamente si le dijo lleva y únicamente si se enfermó. Entonces cuadra nuestra Mishnah que digo que nada más se enfermó puede. Segunda opción que podemos explicar nuestra Mishnah es que nuestra Mishnah está hablando en un caso también según Tanakama, pero en el caso que el esposo le dijo al mensajero, tú lleva. ¿Sí? Pero si es tú lleva, el Tanakama opina que en este caso decimos de que no puede el primer mensajero nombrar un segundo. Dice la Gemara, no puede ser que eso es un caso regular, pero si se enfermó, como es fuerza mayor, sí se va a poder. Entonces puede ser que nuestra Mishnah también está de acuerdo con la baraitá, no hay ningún problema con Tanakama. Y tercera explicación es que nuestra Mishnah puede ir como la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que no hay diferencia si le dijo lleva o tú lleva, en ambos casos es como si fuese que le dice tú lleva y el mensajero no puede hacer un segundo mensajero. Y la razón que nuestra Mishnah permite es porque se enfermó, y si se enfermó, también Rabban Shimon le va a decir que como es fuerza mayor, está permitido. Y todo lo que él dijo que no se puede es cuando es un caso regular que no se enferma. Así nos explica la Gemara, y por eso nuestra Mishnah, según todas las explicaciones que dijimos, una de las tres, por eso nuestra Mishnah dice que el primer mensajero puede ser un segundo mensajero únicamente si se enfermó. Muy bien. Ahorita la Gemara a continuación va a preguntar una contradicción entre nuestra Mishnah y otra Mishnah. Y la Mishnah más adelante en página 66a. Vamos a ver, dice la Gemara, Tran, Hameviket be'eretz Israel ve'chala harez de meshalcho biyad acher. Urminhu, amar leshnaim tenu get leishti. O לשלושה כתבו גט ותנו לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו. אין הוא אין, אבל שליח לא. אמר אביי, הטמטם המאי משום מזיון דבעל. הכא בעל לא קפין. רבא אמר, משום דמילי נינו, ומילי לא ממסרן לשליח. מאי בניו כבניו שליח מתנה. ובפלוגתא דרב ושמואל. רב אמר מתנה אינה כגט, ושמואל אמר מתנה הרי כגט. Bien, la Gemara pregunta y responde y analiza y dice lo siguiente. En nuestra Mishnah mencionamos que un shaliach que está llevando un get de Israel a Israel, que no hay que decir fanechtav, no hay ningún testimonio que hay que dar, y se enfermó el primer mensajero, puede nombrar a un segundo mensajero sin problema. Sin embargo, pregunta la Gemara, contradicción con la Mishnah más adelante en página 66, que está escrito, ¿qué pasa si el esposo le dice a dos personas, entreguen un get a mi esposa? ¿Sí? Y no les da un get, le dice, entreguen, ustedes encárguense. O le dice a tres personas, escriban y entreguen un get a mi esposa. Como no le entregó un get, pero lo dijo enfrente de dos o enfrente de tres, la halajá es de que estas personas, dice la Mishnah, haré elu, estas personas escriben el get y lo entregan.
¿sí? Aunque, otra vez, repito, aunque el esposo no le entregó un get a ellos para que entreguen, le dijo, entreguen un get, ¿sí? Decimos que estos 2 o 3 personas escriben un get y se lo entregan, se encargan de todo. Dice la Gemara, mashma, que únicamente estas personas que él dijo, que él nombró, ustedes entreguen. Esos son los únicos. Pero, si ellos quieren nombrar unos segundos a otras personas, no van a poder. Dice la Gemara, contradicción. Vemos en nuestra Mishnah que un mensajero sí puede hacer un segundo mensajero. Sí puede nombrar un segundo mensajero. Y aquí vemos de que los que van a escribir, los que van a entregar, ellos mismos nada más pueden y no pueden nombrar unos segundos. Contradicción. ¿Mensajero puede nombrar un segundo mensajero o no puede nombrar un segundo mensajero? Responde la Gemara dos respuestas. Una es de Abayé, la primera, que dice lo siguiente. La Mishnah, más adelante en página 66, lo que mencionamos, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué nada más ellos pueden escribir el get y no pueden decirle a otro mensajero? Porque es desprecio al esposo. ¿Quién tiene que escribir el get en verdad? El esposo tiene que escribirlo, ¿sí? Ahorita aquí el esposo le dijo, ustedes escriban, es porque él no sabe escribir. Entonces, no es bonito que todo el mundo se entere. Entonces, si te digo ustedes, ustedes encárguense, que ustedes escriban y no estén corriendo la voz de que el esposo no sabe escribir y va a despreciarse y por eso se lo van a dar a unos y se van a enterar 2 personas más y 4 personas más y después más personas. Por eso en ese caso mensajero no puede ser mensajero. No porque en realidad no puede, sino porque decimos que el esposo, el remitente de esto, él es Makpid, no le interesa que nadie más lo haga porque va a tener un desprecio. Pero nuestra Mishnah es un get que ya está escrito y le da al mensajero y le dice, entrégaselo a mi esposa. No le importa si ese mensajero hace otro mensajero y ese mensajero otro mensajero, no le importa nada porque ya está escrito, no hay ninguna pena para el esposo y por lo tanto va a estar permitido. Esa es la diferencia entre las dos Mishnayot. Así responde ¿quién? Abayé. Raba responde de una manera diferente. Él dice, la razón que en la Mishnah más adelante, en página 66, el mensajero no puede ser el mensajero y solo los mensajeros que fueron nombrados por el esposo pueden escribir el get. ¿Es por qué? Porque, escuchen bien, un mensajero puede ser otro mensajero en acción o con algo real, con algo físico. Ahorita van a entender un poquito más lo que digo, pero no en palabras. En la Mishnah más adelante, en página 66, ¿qué le dijo el esposo al primer mensajero? Escribe un get, entrega un get. No dio nada, no entregó nada, es puras palabras. Entonces no puede venir el mensajero y a raíz de las palabras que recibió el esposo, nombrar a otro mensajero para esas palabras. No hay nada que transmitió de uno al otro. No hay fuerza. En ese caso, ser mensajero otro mensajero. Pero en nuestra Mishnah, ¿qué le dio el esposo al primer mensajero? No nada más le dijo entrega el get. Le dio un get físico. Ya que tiene en la mano un get físico, por lo tanto, puede el primer mensajero nombrar un segundo mensajero y entregarle ese get físico. Recae ese mensajero a otro mensajero porque hay algo físico en que recaer. ¿Y cuál va a ser la diferencia lógica entre ambas explicaciones? Dice la Gemara, cuando hay un mensajero para un regalo, ¿sí? Por ejemplo, una persona, Reubén, le dice a 2 testigos, escriban un documento de regalo a fulanito, a Shimón, ¿sí? La pregunta es si estas 2 personas pueden nombrar a otras personas, estos mensajeros que fueron nombrados por Reubén, si pueden nombrar a unos segundos. Entonces, según Raba, la última explicación, que al fin y al cabo lo único que le dio son palabras, se no va a poder hacerlo. Sin embargo, según Abaye, que el tema es que toda la razón que aquí no se puede es porque es desprecio para el esposo que no sabe escribir un get y demás. En este caso, que no hay ningún desprecio, es un regalo, no hay ningún desprecio, seguro se va a poder. Y en verdad, esto va a cuadrar. Abaye y Raba, esta diferencia, que la diferencia es en un documento de regalo. Sale que discuten en un caso de regalo, va a ser la misma discusión que hay entre Rab y Shmuel, que Rab dice que efectivamente que el regalo no es como si fuese un get, o sea, como la opinión de Abaye saldría, y Shmuel dice que el regalo sí es como si fuese un get, que un mensajero no puede hacer a otro mensajero. ¿Por qué? Porque es palabras nada más, y repito, Rab dice que se puede. ¿Por qué? Porque no es por tema de palabras, sino por tema de ¿qué? Por tema de desprecio en el get, y en Mataná no hay desprecio, por lo tanto no es como get y va a estar permitido que un mensajero haga un mensajero, como la opinión de Abaye. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Veim amarlo toli gemena jefetz peloni. Amar Resh Lakish, kan shana rebi en hashoel rashai leashil ve'en hasocher rashai leazkir. Amarlo Rabbi Yohanan, zo afilu tinokot shel bet Rabbani odim ota. Ela, zimnin de gita nami lo have, de naase que mi she'amar lo, al tegarsha
ela babait vegirsha ba'aliyah. Al tegarsha ela beyamin vegirsha besmol. Expliquemos esta parte y después seguimos. Vimos en la Mishnah que hay un caso diferente que un mensajero que no es tan sencillo. Cuando el esposo nombró al primer mensajero y le dijo, entrega el get a mi esposa, pero cuando se lo entregues, agarra de ella un objeto que tiene depositado que pertenece a mí y me lo entregas. En este caso, el primer mensajero no va a poder decirle al segundo mensajero que haga lo que él quería hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que el remitente, el esposo, no le va a interesar que el objeto esté, sino nada más en manos del primero y no del segundo. ¿Qué nos viene a enseñar la Mishnah con esto? Con esta halajá. Viene Resh Lakish y nos dice aparentemente lo sencillo. Dice, es muy sencillo. Rebbi, que es el que escribió las Mishnah, el que le ordenó las Mishnayot, el autor general de las Mishnayot, ¿sí? Aparentemente nos viene a enseñar que una persona, si yo le presté a alguien un objeto, ese alguien no puede volver y prestarlo nuevamente. Porque cuando yo se lo presté a alguien, se lo presté a él. Y puede ser que no me interese que ese objeto que esté en manos de otro, solo en manos de él. Igualmente, cuando rento algo, yo renté algo, ¿sí? Renté algo a un segundo, ¿sí? Puede ser que me interese rentarlo únicamente ¿a quién? Al segundo, y no me interesa que el segundo se lo pase a un tercero. Y eso es lo que la Mishnah nos viene a enseñar. O sea que la Mishnah nos viene a enseñar es que, escuchen bien, que Reubén no puede decirle a Shimón que agarre el objeto. ¿Por qué? Porque puede ser que no le interesa al remitente que esté en sus manos. Pero, escuchen bien esta parte, dice Resh Lakish, no habría problema en este caso que el segundo mensajero entregue el get. La mujer va a quedar divorciada. Solo que no va a poder, ¿qué? Tomar el objeto. O sea, Resh Lakish nos dice, también en este caso, el primer mensajero va a poder nombrar al segundo mensajero para que entregue el get. Y va a servir el get y va a quedar divorciada. Lo único es que el segundo no va a poder, ¿qué? Venir y tomar el objeto. Pero el get sí va a servir. Así nos dice Resh Lakish. O sea que Resh Lakish nos dice, que, repito otra vez, que la Mishnah nos viene a enseñar una halajá general. Si yo te digo, búscame un objeto, cuídame un objeto, no se lo pase a un segundo, a un tercero, porque yo quiero que esté en tu mano y no en mano de otra persona. Pero el get sirve. Así opina quién, Resh Lakish. Sin embargo, viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish, esa halajá no nos viene a enseñar la Mishnah. Esa halajá todo el mundo lo sabe. Inclusive niños, Tinococh el Bedrapam se la saben, que si yo te presté un objeto, si yo tengo depositado en tus manos un objeto, me interesa que esté en tus manos y no en manos de otra persona, o en una persona que le permití y no en manos de otra persona. Eso es obvio, no puede ser que la Mishnah nos viene a enseñar eso. Seguro, dice Rabbi Yohanan, que la Mishnah nos viene a enseñar, escuchen bien, que a veces, en este caso, inclusive si el mensajero entregó el get, en unos casos, no va a servir el get. Ya que le dijo el esposo al primer mensajero, al nombramiento que hizo el primer mensajero, regrésame el objeto, hay unos casos de que si él nombra un segundo mensajero, si el primer mensajero nombra un segundo mensajero y entrega el get, no nada más, no decimos de que el segundo mensajero no puede entregar el objeto, sino si entrega el get tampoco va a servir. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a servir? En algunos casos, ¿por qué? Porque es similar a como si fuese si el esposo le dijo al mensajero, por favor, divorcia a mi esposa con este get, pero únicamente en el primer piso de la casa. Y el mensajero fue y la divorció ¿en dónde? En el segundo piso. ¿Sirve o no sirve? No sirve, porque yo te dije que la divorcies en el primer piso y tú la divorciaste en el segundo. O un caso similar, yo te digo, por favor, divórciala, el get en la mano derecha. Y él la divorció ¿en dónde? En la mano izquierda. Aunque le entregó el get, no sirve, porque el remitente, el esposo dijo, quiero esto, y tú hiciste lo contrario, entonces no sirve. Igualmente aquí, dice Rabbi Yohanan, el hecho de que el esposo dijo, entrega el get y busca el objeto, en algunos casos, básicamente le está diciendo, entrega el get con condición que busques tú el objeto. Y ya que el objeto no lo puede agarrar el segundo, ¿por qué? Porque no le interesa que esté en manos de otra persona. Por lo tanto, también el get no sirve en ese caso, porque no cumplió lo que le dijo. O sea, significa que según Rabbi Yohanan, repito, no nada más es un tema, no nada más nos viene a enseñar la Mishnah que el objeto no lo puede agarrar, sino que en caso que lo hizo hay unos casos que no sirve el get. Y bien, la Gemara explica, ¿qué te refieres a unos casos? Aquí Rabbi Yohanan, ¿qué te refieres a unos casos? Explica la Gemara de Kula Alma, Eja de Nafka Leape, Veya Vale Jefetz Veadar Shakla Mine Gita, Kula Alma lo pligi de Gita, Gita me aliahave. כי פליגי אחד דאמר לה שכל מינה חפץ והדר הב לגיתה ואזל איהו ויייב לגיתה
Vehad al shakal min hafetz. Rabbi Yohanan posel, vekol shiken beshlucho, veresh lakish machshir, beshlucho, vekol shiken bo. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Inclusive en el caso, ¿sí?, que el esposo al nombrar al primer mensajero le dijo, no des el get hasta que primero te entregue ella el objeto que tiene depositado con ella. Y una vez te lo entrega, ahí le das el get. Inclusive en ese caso, si vino el primer mensajero, nombró a un segundo mensajero, y cuando nombró al segundo mensajero, el mensajero recibió el objeto en contra de la voluntad. Primero recibió el objeto en contra de la voluntad del esposo, porque él no quería que esté en sus manos, y después entregó el get. Ahí sirve el get, también según Rabbi Yohanan. También según Rabbi Yohanan sirve el get. ¿Por qué? Porque no hizo en contra lo que dijo el esposo. Entonces el get sirve, y obviamente está fallando en el tema de que el objeto no puede estar en su mano. Pero ya que no falló en lo que dijo el esposo, que primero la mujer entregue el objeto y después reciba la mujer el get, por lo tanto, el get en ese caso va a servir también según la opinión de Rabbi Yohanan, según todas las opiniones. Cuando decimos que hay discusión entre ellos, y según Rabbi Yohanan decimos de que el get, el girushin, el divorcio tampoco sirve, dice la Gemara, en este mismo caso que le dijo el esposo al primer mensajero, entrégale primero, que te entregue primero a ti el objeto y luego tú le das el get. Fue el primer mensajero, nombró a un segundo mensajero, y cuando nombró al segundo mensajero, ¿qué hizo? Le entregó el get primero antes de recibir el objeto. Aquí es cuando viene Rabbi Yohanan y dice de que también el get no sirve. No nada más que está fallando en el tema del objeto, sino también el get no sirve. ¿Por qué? Porque el esposo, el remitente, dijo aquí que una condición, primero recibe el objeto y después entrega el get. O sea, como si fuese que le dijo, quiero que la divorcies en el primer piso y la divorció en el segundo piso. Quiero que la divorcies con mano derecha y la divorció con la mano izquierda. Ya que fue en contra de lo que dijo el esposo, porque el esposo dijo que, repito, primero objeto y después get, ¿sí? Y él que hizo primero get y después el objeto, ahí es cuando Rabbi Yohanan opina que no sirve. Pero repito otra vez, y Resh Lakish dice que también en ese caso el get sirve, porque no importa, el get sirve. Pero según todos, repito, si el segundo mensajero hizo el orden, cumplió el orden que hizo el remitente, aunque no es aunque es en contra de la voluntad del remitente que reciba el objeto, en ese caso el get sí va a servir. Y por eso Rabbi Yohanan nos dijo que a veces, ¿sí?, a veces no sirve, a veces discute con Resh Lakish. ¿Cuándo es ese a veces? Cuando, repito otra vez, cuando el segundo mensajero, el segundo agente, no hizo el orden exacto que fue tan puntual por parte del remitente, que hizo énfasis en eso, primero objeto y después get. Cuando no hizo ese orden, ahí es cuando decimos de que falló en el tema del objeto y también falló en el get, que el get no sirve. Pero en otro caso sí va a estar de acuerdo, con Resh Lakish. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Dice la Mishnah. Hamevi get mimdinat hayam וחלה, עושה שליח בבית דין ומשלחו, ואומר לפניהם בפני נכתב ובפני נחתם. ואין שליח אחרון, צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, אלא אומר שליח בית דין אני. Viene la Mishnah a continuación y nos habla similar al caso anterior, pero cuando el caso aquí, la diferencia es que aquí el shaliach, aquí el mensajero está llevando un get de un lugar en el extranjero hacia Eretz Israel. Que ahí el shaliach sí tiene que decir que Befanai Nechtab, Befanai Nechtab. Sí tiene que decir en mi presencia fue escrito y firmado. ¿Qué pasa? Si estaba llevando el esposo, le dijo al mensajero, lleva ese get a mi esposa que está en Israel, y él estaba en el extranjero, y en la mitad del camino, ¿qué pasa? En la mitad del camino se enfermó el shaliach, se enfermó el mensajero. Y quiere este mensajero nombrado por el esposo nombrar un segundo mensajero. Pero aquí hay un problema, que ya que hay que decir Befanai Nechtab, Befanai Nechtab, el segundo mensajero no va a poder decir Befanai Nechtab, Befanai Nechtab. En mi presencia fue escrito y firmado, porque no fue firmado y escrito en su presencia, fue firmado y escrito ¿en dónde? ¿En dónde fue? Fue firmado y escrito en presencia del primero, no del segundo. Entonces, ¿qué hace en este caso? Dice la Mishnah, no hay ningún problema, te voy a decir cuál es la solución. El mensajero nombrado por el esposo, el primer mensajero, que haga un segundo mensajero en un bedín, dentro de una corte, y que delante del bedín diga Befanai Nechtab u Befanai Nechtab, el primer mensajero que diga mi presencia fue escrito y firmado, y por ende ya queda certificado el documento, ya queda todo solucionado. Y después ya no es necesario que el segundo mensajero diga que
otra vez Befanei Nechtav. ¿Por qué? Porque ya el primero ya lo dijo enfrente de un Bedín. Y así solucionamos el tema, eso sí. Es importante que el segundo día, cuando va a entregar el get enfrente de un Bedín en Israel, que diga, yo soy mensajero de un Bedín ya. O sea, ya pasé por un Bedín. ¿Sí? Y nosotros le creemos que sí, seguramente es correcto lo que dijo, que estuvo enfrente de un Bedín, y ya que estuvo enfrente de un Bedín, seguramente el primer mensajero dijo ya Befanei Nechtav, y todo en orden. Y así sabemos de que está todo bajo control. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Ambrule Rabbanan le Avimi brede Rabbi Abau. Bae mineme Rabbi Abau. Shaliach de Shaliach. Meshavi Shaliach o lo. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Le dijeron los Jajamim a Avime, hijo de Rabbi Abau. Le preguntaron a Rabbi Abau, tu papá, la siguiente duda. El segundo mensaje, hasta ahorita estuvimos hablando que hay un mensajero nombrado por el esposo y mencionamos que puede nombrar a un segundo mensajero. La pregunta es si ese segundo mensajero puede nombrar a un tercer mensajero o ya no, o es máximo 2. Porque hasta ahorita estuvimos hablando del primer mensajero, el nombrado por el esposo, nombra a un segundo. La pregunta es si el segundo puede ser un tercero también o no. Viene la Gemara, viene Abim y le dijo a los Jajamim, Amar lehu, alotiba elehu. Eso no es una pregunta. Mi de katani en ha-shaliach ha-acharon, michlal de meshav y shaliach. Ela kitiba elehu, ki meshav y shaliach, bebet din, o afilu shelo bebet din. Amru lehalo mi baelan, mi de katani, ela omer shaliach bedinani. Le responde Abime a los Jajamim, no es una pregunta, no es una duda. ¿Por qué? Porque en la Mishnah no está escrito el segundo shaliach. No es necesario que diga Befanei Nechtav, Befanei Nechtav. No se refiere al segundo, no se refiere como segundo, sino se refiere como el último shaliach. Mashma, que pueden haber 2, 3, 4, 5, 6, puede haber uno último. Si la cadena se hubiese parado en el 2, la Mishnah se tendría que haber referido, en vez del último shaliach, se tendría que haber referido como al segundo shaliach. El hecho que está escrito el último shaliach, Mashma, que es el 2, puede ser un tercero, un cuarto, y por eso la Mishnah nos dice que el último. O sea, eso no es una duda. La duda que sí puedes tener es la siguiente. Cuando vimos en la Mishnah que el primero, cuando va a ser, en nuestro caso que hay que decir Befanei Nechtav, porque lo traen de la diáspora, el primero cuando va a ser el segundo tiene que hacerlo enfrente del Bedín que diga Befanei Nechtav, y luego el segundo dice que Sheliach Bedinani. Soy Shaliach, soy mensajero del Bedín. La pregunta es si el segundo, cuando va a nombrar un tercero, que seguro no puede nombrar, como acabamos de comprobar, si tiene que hacerlo también enfrente de un Bedín o no. Esa es la duda, porque ya el segundo no tiene que decir Befanei Nechtav, Befanei Nechtav. Se puede ser que no es necesario que lo haga enfrente de un Bedín, o si es necesario. Esta es una buena duda. Y le respondieron los Jajamim a Abimi, no, esto no es una duda tampoco, porque sobre el último mensajero, sobre el último, no sobre el segundo, sobre el último, que como vimos antes, lo llama el último la Mishnah, está escrito que el último tiene que decir que Shaliach Bedin Ani. Yo soy mensajero del Bedín. O sea que también el tercero tiene que decir yo soy mensajero del Bedín. Si tiene que decir yo soy mensajero del Bedín, significa que el nombramiento de él, del tercero, del cuarto, del quinto, también tiene que ser ¿dónde? En el Bedín. Así nos dice la Gemara. Otra versión de este diálogo, Rav Nachman bar Yitzchak Matniahi, una segunda versión que la dice Rav Nachman. Ambrule Rabbanan Lavim ibre de Rabbi Abau. Bai mineme Rabbi Abau. Shaliach de Shaliach ki meshave shliach bebedin o shelo bebedin. Amarlo vetiba elehu y meshave shliach be'alma. Amrule haloka mi bayalan. Detran hen shaliach ha'acharon michlal de shaliach meshave shliach. Ela ki kami bayalal bebedin o shelo bebedin. Amarleu hanami lotiba elehu. De katani ela omer shaliach bedin ani. Dice la Gemara, la segunda versión de este diálogo es la siguiente, un poco diferente. Leyeron los Jajamim a Abimi, hijo de Rabbi Abau. Le preguntaron a Rabbi Abau la siguiente duda. Un mensajero, el primer mensajero, puede ser un segundo mensajero. Y a diferencia de la primera versión, que la duda es si el segundo mensajero puede nombrar un tercero, esta versión lo tiene claro. Lo tiene claro de que el segundo puede nombrar un tercero. La duda que tiene esta versión es si cuando el segundo hace al tercero que lo puede hacer, si tiene que hacerlo enfrente de un bedín o puede hacerlo sin bedín. Le respondió Abimi a Jajamim, esa es la primera duda que tuvo. Le respondió Abimi a Jajamim, ¿por qué me preguntas si hay que hacerlo enfrente, si el segundo debe hacerlo al tercero enfrente de un bedín o no? Pregúntame si, vamos a ver si Bijlal puede ser que no pueda hacerle el segundo a un tercero. Le dijo Jajamim a Abimi, no, eso no es una duda, porque la Mishnah está escrito en Ashaliach HaAcharon.
el último se refiere no al segundo, sino se refiere al último. Como, no se refiere como al segundo, sino como al último. Mashma que el segundo puede ser un tercero y un cuarto, y ahí está que se va a llamar, se va a seguir llamando último. Entonces seguro que puede nombrar. Por eso mi duda es, si no hay duda de que el segundo puede ser un tercero, mi duda es si debe hacerlo frente a un betín o no. Le respondió a Bimi, si es así, pues también eso no es duda. Porque sobre ese último, sobre ese término último y no segundo, está escrito en la Mishnah que el último tiene que decir Sheliach Betinani. Y si tú me dices que el último se refiere al tercero, cuarto, quinto también, entonces también vemos que también el tercero, cuarto, quinto tiene que decir Sheliach Betinani, soy mensajero del Betín. Y si el tercero, cuarto, quinto dice soy mensajero del Betín, tienen que ser nombrados en presencia del Betín. Es un diálogo diferente, pero se llega a la misma conclusión. Seguimos. Amar Rabba. Shaliach be'eretz Israel ose kama sheluchim. Dice Rabá, un mensajero que lleva un get dentro de Israel, de parte del esposo hacia la mujer, de un lugar a otro lugar en Israel, que en ese caso, como ya vimos anteriormente, no es necesario que diga que Befanai Nechtav, mi presencia fue escrito y firmado. Si se enfermó, el primer mensajero puede hacer un segundo mensajero y el segundo mensajero puede hacer un tercer mensajero y así sucesivamente. ¿Sí? Kama shluchim puede hacer varios mensajeros y no se necesita enfrente de un betín. ¿Por qué? Porque ya que el primero, todo lo que estuvimos hablando ahorita en presencia de betín o no betín es cuando es un get que viene de fuera, que originalmente se dijo befanai nechtav, pero en Israel no es necesario que diga que se haga en presencia de un betín. ¿Por qué? Porque ya que el primero no tiene que decir befanai nechtav, entonces no hay que decir un betín. Entonces simplemente el primero nombra un segundo, no en presencia del betín, el segundo un tercero, así sucesivamente, no enfrente de un betín. Es más, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto tienen que decir shliach betinani, soy un shliach de betín. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que decir un tercero en nuestra Mishnah, en la última Mishnah que estamos viendo ahorita, todo lo que está escrito que el mensajero tiene que decir Shliach Betin Ani, soy mensajero del Betín, es porque, para asegurarnos de que dijo el primero de Fanechtav, pero aquí que no es necesario decir Fanechtav, el primero porque es en Israel, pues el segundo, tercero, cuarto no tiene que decir Shliach Betin Ani, soy mensajero del Betín, entonces no hay que hacerlo frente a un Betín y por lo tanto no hay ningún problema. Así nos dice Rabá. Entonces todo lo que hablamos ahorita es del extranjero. Rabá viene y nos dice si es mensajeros en Israel, el mensajero puede hacer un segundo, un tercero, un cuarto sin problema y no es necesario que los nombre enfrente del Betín. Amar Rabashé, Imet Rishon Batlu Kulan. Viene Rabashé y dice algo interesante. ¿Qué pasa si el esposo nombró al primer mensajero? Y luego el primer mensajero nombró a un segundo, y el segundo al tercero, y el tercero al cuarto, y así sucesivamente. Y se murió, y todavía no se ha entregado el get a la mujer. No, el último que hay, el mensajero, no ha entregado el get a la mujer, y murió el primer mensajero. Dice Rabashé, si se murió el primer mensajero, ya que todos los posteriores vienen por él, se cae toda la cadena y no pueden entregar el get a la mujer. Se le fue la fuerza a toda la cadena. Así dice Rabashé. Sin embargo, Amar Mar Barrabashé. Viene Mar Barrabashé y discute y dice, no, ha de Abba de Katnutai. Ilumet Baal midi meshashait beu. Kulu mikoach man katu, mikoach de Baal katu. Ite le Baal, ite no le kulo, leite le Baal, ite no kulo. Viene Mar Barrabashé, el hijo de Rabashé, viene y dice, lo que acaba de decir mi papá lo dijo cuando era chiquito. No hay que fijarse en eso porque no es correcto. ¿Por qué? Porque en verdad todos los mensajeros no es que tienen una fuerza y una conexión con el mensajero anterior. Todos los mensajeros, cuando viene el primer mensajero y nombra el segundo tiene una conexión ¿con quién? Con el esposo. El primero sale de la imagen. Igualmente cuando el segundo llama a un tercero, nombra un tercero, el tercero tiene una conexión con el esposo, todos con el esposo, no es que todos dependen del anterior y del anterior y del anterior, y si se muere el primer mensajero se anulan todos. Únicamente si se muere el esposo, no se puede entregar el get, porque todos vienen de la fuerza del esposo. Pero si se muere el primer mensajero, no hay ningún problema que el segundo mensajero, o el tercero, o el cuarto, entreguen el get, mientras que el esposo esté vivo. La Gemara trae una historia al respecto. Hau Gabra de Shadar la Gitalet Vitu. Amar Shaliach lo yadanala. Escuchen bien, amarle, Zilia Havele Abba Barmaniume, de Iu Yadala, Veleizel Velet Venihala, Ata Velo Ashkach le Abba Barmaniume, Ashkechele Rabbi Abau, Rabbi Hanina Bar Papa, Rabbi Yitzchak Nafcha, Veyati Rasafra Gavayu. Ambrule, Mesor Milach Kamedidan, de Giete, Abba Barmaniume, Netvinele, Veleizel Veletvinela. Amar la Rasafra, Veashaliach Shelonitan le Girushinhu, y Kasufu. Amarraba Kapjinu Rasafra Litlata Rabbanan se mujer. Amarraba Shemai Kapjinu, Mika Amarle Abarmaniu me veloat. Y cada hambre amarraba Kapjinu Rasafra Litlata Rabbanan se mujer. Betauta.
Amar Rabashe, mai tauta, mai kamarle, abar maniume veloat. Viene la Gemara y nos dice la siguiente historia. Una persona, vamos a llamar Reubén, ¿sí? Mandó un get hacia su esposa Lea del extranjero. Reubén se encontraba en el extranjero, su esposa Lea se encontraba ¿en dónde? En Israel. En ese caso, el shaliach, el mensajero, ¿qué tiene que decir? Befanei nechtav, mi presencia fue escrito y firmado. Le dice, cuando el esposo el esposo Reubén nombra al mensajero, ¿sí? Le dice, el momento del nombramiento, el mensajero al esposo le dice, mira, tú me dices que se la entregue a tu esposa Lea, pero no la conozco, no sé quién es, ¿cómo voy a dar el get? No sé quién es, no lo ubico. Si yo sé cómo se ve, averiguo, no lo ubico, no sé quién es. Le dice el esposo, escuchen bien, le dice el esposo al mensajero que nombró, no te preocupes, tú ve para allá y cuando llegues a Israel busca al señor llamado Abba Barmaniume. Y él la conoce, y él, se lo entregas a él, y él se lo va a dar a ella. Llegó al lugar, llegó a Eretz Israel, preguntó por Abba Barmaniume, que él lo conocía, y no lo encontró. ¿Sí? Y por otro lado, no podía esperar, ya estaba apurado. Tenía que irse de vuelta a su camino. Sí, ya estaba apurado, no podía ahorita seguir buscando a Abba Barmaniume, no lo encontró. ¿Y qué hago? ¿Qué hago con el get? Yo no conozco, el mensajero primero no conoce a la señora. El esposo le dijo que se lo entregue a Abba Barmaniume y no está ubicando a Abba Barmaniume, no lo está encontrando. ¿Qué hago? Se encontró este mensajero a Rabbi Abau, Rabbi Hanina bar Papá, presten atención bien a los nombres, Rabbi Yitzhak Nafja, a tres hajamim, y enfrente estaba sentado Rav Safra. O sea, había un grupo de 3 hajamim, repito, Rabbi Abau, Rabbi Hanina y Rabbi Yitzhak, y también estaba sentado un cuarto hajam, a un grupo de 3, más un cuarto Rav Safra. Y vino este mensajero y le preguntó a estas personas, al grupo de 3 y a este cuarto le preguntó, ¿qué hago? Me dijo el remitente, el esposo, que traiga este get, se lo entregue a Barmaniume para que él le entregue este get a la mujer y no estoy encontrando a Barmaniume y me tengo que ir. Le dijeron este grupo de 3 hajamim, el cuarto no se metió en esta respuesta, los 3 primeros hajamim, Rabbi Abau, Rabbi Hanina, Rabbi Papá y Rabbi Yitzhak, le dijeron, mira, no tienes ningún problema. Tú, mensajero, di enfrente nuestro, Befanei nechtav, somos 3, somos Betín, di mi presencia fue escrito y firmado, y nosotros vamos a guardar el get. Y cuando venga Barmaniume, que seguramente está de viaje o algo, nosotros se lo vamos a entregar a él, y le vamos a decir que fuimos del Betín y dijiste en nuestra presencia, y él va a ser un mensajero del Betín, Sheliach Betín, y él le va a entregar el get en un mes, en 2 semanas, en 3 semanas, cuando llegue a la mujer. Vino Rav Safra. Así le dijeron estos 3, este grupo de 3, Rabbi Abau, Rabbi Hanina y Rabbi Yitzhak, le dijeron al mensajero. Viene Rav Safra, viene el cuarto jajam que estaba ahí presente, les dice, ¿cómo crees? No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque básicamente aquí este mensajero está nombrando a un segundo mensajero. Si está nombrando a un segundo mensajero para que entregue el get. Y todo lo que un mensajero puede nombrar a un segundo mensajero es cuando el primer mensajero nitan le girushin, cuando el primer mensajero tiene la fuerza de él divorciar, de él entregar el get. Y cuando él tiene la fuerza completa puede nombrar a un segundo mensajero que lo haga en vez de él. Pero aquí el primer mensajero nunca le dijo al esposo que él divorcie. ¿En qué quedaron al final? Tú entregaselo a Barmaniume, ¿sí? Tú entregaselo a Barmaniume, pero que él no le dijo que el primer mensajero va a divorciar. Y cuando le dijeron esto, cuando este jajam, Rav Safra, el cuarto, le dijo a estos 3, estos se pusieron avergonzados de que se le olvidó esta halajá. Viene Rabba y dijo, tiene toda la razón Rav Safra le ganó a estos 3 jajamim, le ganó. Y Rabba Sheis, o sea que básicamente Rabba opina como Rav Safra, de que no hay lo que hacer, no se puede hacer esa solución. Rabba She viene y dice, no señor, de ninguna manera, yo opino como los 3 jajamim. ¿En qué le ganó? No le ganó nada. ¿Por qué no le ganó nada? Porque en realidad, ¿acaso el esposo le dijo al mensajero, dale, entrégaselo a Barmaniume para que Barmaniume entregue el get y no tú? Es más, al revés le dijo, entrégalo tú. Y él dijo, no conozco, ¿sabes qué? Entonces que Barmaniume lo haga. Pero no se refería a decir que solo Barmaniume lo haga y no el mensajero. Si el mensajero sabe, él también lo puede hacer. Y ya que él también lo puede hacer, él tiene la fuerza completa y puede nombrar a un segundo mensajero y puede hacerlo el Betín como mensajero para que se encarguen de hacer todo esto, no hay ningún problema. Por lo tanto, dice Rabashe, no señor, yo opino, no como Rav Safra, no como el cuarto Ham, sino como los 3 de que no hay ningún problema que se proceda. Esa es la primera versión. Segunda versión, que era al revés. Rabba fue el que dijo que Rav Safra
le argumentó a los tres jajamim de manera equívoca. O sea que según esta versión, Raba opina no como Rasafra, sino como los tres jajamim. Y Rabashá es el que dice, ¿cómo que equívoca? No, esto no es seguro. Viene Rabashá y dice, no, ¿cómo que equívoca? No es nada equívoca porque cuando le dijo que lo entrega a Barmanume, según Rabashá que hizo en esta segunda versión, se refiere que solo a Barmanume y no tú. Y por lo tanto, no tenía la fuerza completa y por lo tanto no podía. Según esa explicación, Rabashá opina como Rasafra, de que no se puede. Dos versiones, ¿quién es el que opina como quién? Ok, esa fue la historia que pasó. Próxima historia nos dice la Gemara. Hau Gabra de Shadar la Gita Letvitu. Amarle le Shaliach, Lotet veni ala tlatin yomin. Itnis begot tlatin yomin. Ata le kame de Raba. Amar Raba jala. Tamamai mishum de anus. Hainami anusu. Amarle, mesor milach kame didan. De levatar tlatin yomin, meshavina Shaliach, viaib la niala. Amrule Rabbanan le Raba, vea Shaliach shalonitan le girushin hu. Amarle ukevan de levatar tlatin yomin, matzi megaresh, que Shaliach shalonitan le girushin hu. Hermanos, trae una historia similar. Vino un esposo, vamos a llamarle Reubén, y envió un get con un shaliach del extranjero a Israel, que su esposa se encontraba en Israel. Y el shaliach, ¿qué tiene que decir en ese caso? Y le dice el esposo al mensajero en el momento del nombramiento, le dice, mira, te hace el get, pero no le entregues el get hasta que pasen 30 días desde hoy. Condición, válido, no le entregues el get hasta que pasen 30 días. Le dice, perfecto, va a Israel, llega a Israel, y después que ya pasaron 15 días, tuvo una fuerza mayor dentro de esos 30 días. Una fuerza mayor y no podía seguir, ya no pudo ahorita esperar otros 15 días y entregarlo, no puede entregarlo ahorita. Fue enfrente de Raba este mensajero y le preguntó a Raba, ¿qué hago? ¿Puedo hacer un segundo mensajero? Le dice Raba, mira, en la Mishnah está escrito que un mensajero puede hacer un segundo mensajero mientras que el primer mensajero se enfermó, porque es fuerza mayor. O sea, aquí también es fuerza mayor. Si es fuerza mayor, no hay ningún problema. Tú también puedes hacer un segundo mensajero. ¿Cómo lo haces? Ven aquí al Betín. Vamos al Betín. Di befanejta, porque vino el extranjero. Y ya queda certificado el documento. Y hacemos un segundo mensajero que diga Shliach Betinani. Y todo bien. Y se lo entregamos a la mujer después de 30 días y no te preocupes. Aunque estamos dentro de los 30 días, nosotros nos encargamos después de los 30 días. Vinieron Jajamín y le preguntaron a Raba cómo Raba dijo algo así. Sí, como acabamos de ver a la Shliach Shelonitan Girushinu. Todo lo que un mensajero puede nombrar un segundo mensajero es cuando el mensajero tiene la fuerza de divorciar. Pero aquí, antes de los 30 días, el primer mensajero no tiene la fuerza de divorciar. Entonces, ¿cómo puede nombrar un segundo mensajero? Respondió Raba, no. Eso es cuando no tiene la fuerza en absoluto de divorciar. Pero aquí, él tiene la fuerza de divorciar después de los 30 días. Y ya que tiene el derecho y la fuerza, le dieron la fuerza de divorciar después de 30 días, aunque no han llegado los 30 días, se llama que tiene la fuerza de hacerlo y por lo tanto puede nombrar a un segundo shaliach, a un segundo mensajero. Seguimos. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. Veleihush shema pies milotnan meachshav im lo bati mikan ועד 12 חודש הוא מת בתוך 12 חודש הרי זה גט ואבינם בא veleihush shema pies ואמר רבא ברבונה הכי אמר אבא מרי משמי דרב באומר נאמנת עליי לומר שלא באתי. איכסיף. לסוף יגלה מילתא דארוסה הווי ואמר רבא אם אמרו בנשואה יאמרו בארוסה. Dice la Gemara pregunta sobre esta historia de Raba que acabamos de mencionar. Jajamín le siguieron preguntando a Raba lo siguiente. Acabamos de ver de que básicamente no hay ningún problema de que el esposo nombre a un mensajero para que entregue el get después de ¿cuánto tiempo? Después de 30 días. Ya explicamos cómo el primero puede ser un segundo, perfecto. Pero no hay ningún problema de que el remitente, el esposo, le diga al primer mensajero, entrega el get después de 30 días. ¿Cómo no va a haber ningún problema? Si hay una halajá que cuando hay un get que está escrito, y después de que está escrito, el esposo tuvo relaciones de intimidad con su esposa, el get es get yashan, un get viejo, porque tuvo intimidad después de que ya escribió el get, y si no, aunque no lo recibió todavía la mujer, no se le puede entregar ya ese get queda inválido, get yashan. Dice, ¿por qué aquí no sospechas? Ya que el esposo dijo, divórciala después de 30 días, puede ser que dentro de esos 30 días que hizo el esposo, tuvo intimidad con ella, fue a Israel y tuvo intimidad con ella. Como está escrito en la Mishnah más adelante, en página 76. ¿Qué pasa? Un esposo que le dice a la mujer, aquí está tu get, te lo doy, y quedas divorciada desde hoy, si no vengo de aquí a 12 meses. O sea, si no vengo de aquí a 12 meses, quedas divorciada retroactivamente desde hoy. Y el esposo murió dentro de los 12 meses, ¿sí? Entonces, normalmente no existe que recaiga un get después de la muerte, pero como lo dijo Meachshav, como dijo desde hoy, retroactivamente, y hoy estaba vivo, recae.
Pero un segundo, preguntaron en la Gemara y preguntaron, ¿pero cómo está bien el get? Puede ser que en esos 6 meses, vamos a decir que él murió después de 6 meses. Puede ser que antes de esos 6 meses, ¿él qué hizo? Tuvo intimidad con su esposa. Hizo un get yashan y no sirve, está inválido. Respondió Rabba bar Rabuná, no, ahí dijo Abamari, mi padre dijo, así dijo Rabba bar Rabuná, mi padre respondió en nombre de Rabba aquí, de que estamos hablando en un caso de que el esposo cuando le entrega el get a la mujer, le dice, desde ahorita estás divorciada, dice enfrente del betín, lo que ella diga, le voy a creer después. Y si ella dice que no estuve con él, no tuve intimidad, se le va a creer. Así dice el esposo. No voy a aceptar yo venir y decir que sí estuve y tumbar el get, sino me comprometo a que lo que ella diga, le creemos. Y estamos en un caso que ella vino y dijo que ¿qué? No estuve con él. Dice la Mashma que nada más en un caso especial, que dijo todo esto, que condicionó que lo que ella diga le cree. Pero si no, sospechamos de que si hay un lapso de tiempo, puede ser que en la mitad de ese lapso de tiempo el esposo estuvo con la mujer. Y si estuvo con la mujer es un get yashan, si un get yashan es inválido. Entonces, como aquí el caso del esposo que le da un get al mensajero que le lleve y la divorcia después de 30 días, no sospechamos que dentro de los 30 días quede divorciado. Entonces, ¿cómo tú, Rabba, permites? Y casi, dice la Gemara, Rabba se puso con vergüenza, se le olvidó esta alajá. Sin embargo, dice la Gemara, al final se dieron cuenta que el caso este era un divorcio no de Nisuín, no de una mujer ya casada, sino de Kiddushin, de Irusín, de comprometida. Y en comprometida no existe que tener relaciones, no existe tener intimidad. Entonces no sospechamos de que inclusive que en un tiempo de lapso de tiempo hay intimidad, porque no se han casado todavía. Y por lo tanto, todo lo que dijeron que en Get Yashan efectivamente sospechamos que hubo intimidad y queda Get Yashan y queda inválido es cuando está casada, que está permitido tener relaciones. Pero si es de compromiso que no se tiene relaciones, no sospechamos algo así, por lo tanto está permitido. Entonces básicamente lo que dijo Rabba estuvo bien, al final salió que estuvo bien. Seguimos un poco más. Amar Rabba, Havadai kamibayalan. Kimeshavu bedin shaliach befanav o shelo befanav. Hadar pashta ben befanav ben shelo befanav. Shalchumitam ben befanav ben shelo befanav. Sigue Rabba diciendo y dice lo siguiente. A continuación tengo la siguiente duda. Esta seguro es una duda. ¿Sí? La duda que tengo es la siguiente. Cuando hacemos un betín, cuando hacemos un segundo mensajero en el betín, ¿sí? Cuando betín hace un segundo mensajero, ¿sí? Porque hay que decir fanechtav, se van al betín, el betín hace un segundo mensajero. Ese segundo mensajero hay que hacerlo en presencia. El betín que nombra el segundo mensajero tiene que nombrar el segundo mensajero el betín enfrente del primer mensajero, o inclusive puede hacerlo no enfrente del primer mensajero, ¿sí? En la historia que vimos antes, ¿sí? Básicamente el primer mensajero estuvo, no la anterior a esto, sino la anterior a la anterior, que es cuando buscó a Barmaniume, no lo encontró y dejó el get y nombró. Ahí vemos de que efectivamente se puede nombrar, que el betín puede nombrar al segundo mensajero, no en presencia del primero. Pero Rabba tenía la duda, Rabba no sabía esa historia y Rabba preguntó si efectivamente, repito, cuando el betín nombra un segundo mensajero, lo puede nombrar enfrente lo deben de nombrar al segundo mensajero en presencia del primer mensajero, inclusive no en presencia del primer mensajero. Y les vino Rabba y solucionó la duda que efectivamente no hay ningún problema que lo hagan ya sea enfrente o no enfrente del primer mensajero, no hay ningún problema que el betín nombre a un segundo mensajero enfrente del primer mensajero o no enfrente del primer mensajero. Y así efectivamente también enviaron de Israel, que esa es la halajá, que no es necesario que el betín nombre al segundo mensajero enfrente del primero. Además, una historia. How de amar y lo atina tlatini omin les vegita. Ata upaskema bara. Amar lehu, jazudatai, amar shemuel oshmematia. Esto es un caso interesante y una alajá interesante que sale de aquí, una historia que fue la siguiente. Un esposo vino y le dio un get a su mujer. Le dice, aquí está tu get, pero con una condición. Si no llego de aquí a 30 días, o sea, si me atraso más de 30 días, el get es get y quedas divorciada. Y si vengo antes de los 30 días, lo que te estoy dando queda nulo. Dice la Gemara, ¿qué pasó al final? Llegó en los 29 días, antes de los 30 días, pero no pudo llegar hacia la mujer, porque había un río que se subió, el agua, y no pudo pasarlo, ¿sí? Normalmente lo pasa con barquitos o con un puente. Se subió el río y no pudo pasarlo, no pudo entregarlo. Se empezó a decir este señor, a gritar a la gente que estaba ahí, señores, escúchenme bien, yo llegué, para demostrar y traer prueba de que él llegó. Yo llegué antes de los 30 días, entonces que el get quede inválido. Y al final pasó los 30 días y estaba ahí esperando y no pudo pasar. Fueron a preguntarle a Shmuel cuál es la halajá. Dice, no se llama que llegó. No se llama que llegó, ¿sí? Y ella queda divorciada. Pero aunque no llegó por fuerza mayor, esta opinión Shmuel opina en ones begitín. No hay argumento de ones en temas de gitín.
no hay argumentos de fuerza mayor en Gitín. Y por lo tanto, aunque él tuvo una fuerza mayor, ¿sí? Porque ahí está que estaba ahí, nada más que no pudo pasar el río porque estaba alto, no hay ones en Gitín. Y si no llegó, aunque hubo fuerza mayor. Y como no estuvo en los 30 días ahí, la mujer queda, se cumplió la condición, que no llegó después de 30 días, y la mujer queda divorciada. Así opina Shmuel. La Gemara trae otra historia, Au de Amar Leú, y lo paisna la atlatin yomin le vegita, az al paisa veloy faisa, Amar Rabbi Yosef miaí blatar que va de dinare veloy faisae. La Gemara trae una historia que dice lo siguiente: un esposo vino y le entregó a su esposa un get con condición. Le dijo: mira, estamos ahorita con problemas de Shalom Bayit, estamos peleando y discutiendo. Si te puedo calmar de aquí a 30 días, el get que te estoy dando no es válido y no quedas divorciada. Sin embargo, si en 30 días no te puedo calmar y no te puedo tranquilizar y no nos podemos tranquilizar, el get que te estoy dando recae. Dice la Gemara, ¿qué pasó? El esposo intentó 30 días de calmarlo, hizo su máximo esfuerzo, el máximo esfuerzo, y ella no se calmó. Sale que se cumplió la condición de que pasaron 30 días y no se calmó. Por lo tanto, el get recae y la mujer queda divorciada. Ahora sí, no se cumplió la condición y no se calmó, pero una fuerza mayor, porque no es que él no fue a calmarla. Él fue, intentó, hizo lo máximo posible. Él hizo lo máximo posible de verdad y no se calmó. Eso es fuerza mayor de verdad. Y aún así decimos que ¿qué? No importa, pasó el tiempo, no se calmó, queda divorciada. Dice Rabbi Yosef, ¿acaso le dio 3 kabin, una cantidad muy grande, de dinares de monedas de oro y no se calmó? Si hubiese hecho eso, puede ser que se hubiese calmado. Y ya que no hizo eso, sale que no se calmó y se cumplió la condición. Así dijo Rabbi Yosef. O sea, que aunque la persona no tiene ese dinero, porque dice la Gemara, podía dar ese dinero, pero la persona no tiene ese dinero y es fuerza mayor, porque él hizo lo máximo posible, trató lo máximo posible de calmar, trató lo máximo posible de tranquilizar, y la única solución es darle una cantidad de dinero que él no la tiene, entonces fuerza mayor, ¿sí? Aún así decimos, enones begitín, no hay argumento de fuerza mayor en Gitín, y aunque se cumplió la condición por fuerza mayor, pasaron los 30 días y no se calmó por fuerza mayor, es como si fuese que pasaron sin fuerza mayor y el get recae. O sea que Rabbi Yosef es la misma opinión de la que vimos antes de Shmuel, de que no hay argumento de fuerza mayor en temas de Gitín. Sin embargo, sobre esta historia hay una segunda versión de Rabbi Yosef de hambre, Amar Rabbi Yosef, militar que va de dinaré, baile, meitabla, a paisa, velo y faisa. Dice la Gemara, segunda versión es que Rabbi Yosef dijo, ¿acaso el esposo, según esta segunda versión, la opinión de Rabbi Yosef es diferente? Rabbi Yosef dice así: ¿acaso el esposo tiene que darle 3 dinarim de zahab, 3 kabin, perdón, de dinarim de zahab, una cantidad grande de monedas de oro? ¿Tiene que darle algo así? Él trató, ¿sí? Él hizo lo máximo posible. El esposo no tiene que darle esa cantidad. Él trató de calmarla y no se calmó. De lo que está en sus manos, él trató lo máximo posible. Él no tiene ese dinero. Entonces, lo que está en sus manos es la habilidad del habla, el cariño y demás. Él trató lo máximo posible y no se calmó. Y no tiene esa cantidad de dinero. Sale que es una fuerza mayor. Y ya que es una fuerza mayor, se cumplió la condición por fuerza mayor porque él hizo lo máximo posible. Y por lo tanto decimos que ¿qué? Por lo tanto decimos que ya que fue por fuerza mayor, no se llama que se cumplió la condición y no se llama que pasó el tiempo y el get no es get. O sea que según esta opinión, yesh ta'anat ones begitín, si una persona sí puede venir a argumentar que por fuerza mayor pasó lo que pasó y reconsideramos el tema, según esta segunda versión. Dice la Gemara, Hakeman de Amar y Eshones Begitín, Hakeman de Amar y Enones Begitín. Básicamente, la primera versión de esta última historia va como la opinión que Enones Begitín, que no existe argumentar fuerza mayor en temas de Gitín, y la segunda versión va como la opinión que dice que y la segunda versión va como la opinión que dice que Yesh Ones Begitín, que sí consideramos un argumento de fuerza mayor en temas de Gitín. So, básicamente hay 2 versiones en esta última historia, pero de todas maneras en la primera historia que pasó con Shmuel, ahí sí está claro que Shmuel opina que ¿qué? Que Shmuel opina que en Ones Begitín, que no hay argumento de fuerza mayor en temas de Gitín. La discusión es en Rabbi Yosef cuál es la versión real, si Yesh Ones Begitín o en Ones Begitín. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.